No sé si fue un malentendido, o si mi papá simplemente no confía en mí. Pero esa foto cambió algo entre nosotros. Me la sé de memoria, yo, con los ojos cerrados, la cabeza recostada sobre el espaldar del sofá, la manta cubriéndome hasta la cintura, y a mi lado, mi novio, también dormido. Inofensivo, ¿cierto? Para mí sí, para mi papá, aparentemente no. Me llamo Carolina, tengo 19 años recién cumplidos. Vivo con mi papá y mis dos hermanos desde hace ya varios años, desde que mis padres se separaron. Podría decir que, a pesar de todo, hemos aprendido a vivir en un equilibrio raro, uno de esos donde no todo es perfecto, pero uno se acostumbra. Nunca he sido una hija problemática. No salgo a fiestas cada fin de semana, no bebo, no fumo, nunca me he escapado de casa. Mis días son básicamente estudiar, ayudar en lo que puedo, y pasar tiempo con mi familia o con mi novio, un chico tranquilo, sin vicios, con quien llevo una relación sana. Y por eso, lo que pasó me dolió tanto. Porque no lo vi venir. Era mi cumpleaños número 19. No tenía pensado hacer nada grande. No me gustan las fiestas enormes ni la música a todo volumen hasta la madrugada. Yo quería algo simple, una torta, mis hermanos, mis papás y mi novio. Nada más. Al final, así fue. Picamos la torta, reímos un rato, conversamos, y listo. Pero esa noche había algo que yo quería pedir, algo que normalmente era imposible, que mi novio se quedara a dormir. Mi papá siempre ha sido muy claro con eso, en esta casa no se queda ningún novio. No importa que yo ya tenga 19, que sea responsable o que todo ocurra en un lugar visible, para él, la respuesta siempre ha sido no. Pero esta vez pensé que podía ser diferente. Era mi cumpleaños, no había hecho ningún plan costoso ni complicado, y sobre todo, yo no quería que fuera un día cualquiera. Así que no le pedí a él directamente. Le pedí a mi mamá. Mis papás, aunque separados, todavía se comunican cuando se trata de nosotros. Mi mamá es más flexible, más comprensiva. Le expliqué mi idea, le pedí que hablara con mi papá, y al final, para mi sorpresa, él aceptó. No con una sonrisa, claro. Más bien con ese gesto serio, como si estuviera firmando un acuerdo que no le convencía del todo. Pero aceptó. Esa noche mi novio se quedó. Pusimos una colchoneta en la sala, cerca del sofá. Mis hermanos estaban ahí también, todos viendo una película mientras hablábamos de cosas sin importancia. Nada raro, nada fuera de lugar. Yo sentía que, aunque mi papá no lo decía, nos estaba vigilando desde la distancia. Pero como todo estaba tranquilo, pensé que al final no había problema. Mi mamá se fue a su casa temprano. Mi papá salió, no sé a dónde, y volvió tarde. Yo lo vi pasar, pero no hablamos. Cada uno siguió en lo suyo. La noche fue pacífica, poco a poco todos se fueron a dormir. Primero mi hermano mayor, luego el pequeño, y por último yo. En ningún momento mi novio y yo nos quedamos solos. Pero la mañana siguiente, fue otra historia. Eran como las 8 y algo de la mañana cuando escuché que mi papá se estaba alistando para irse a trabajar. Yo me levanté y me encontré a mi novio en la sala. Nos sentamos a conversar un rato, medio adormilados aún. El sol entraba por las cortinas, y la casa estaba en ese silencio tranquilo de las mañanas. Y sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos. Cuando abrí los ojos, vi algo fugaz, mi papá pasando por la sala. No pensé mucho en ello. Supuse que solo había olvidado algo. Pero lo que no vi fue que, en ese momento, él sacó su celular, apuntó hacia nosotros, y tomó una foto. Yo no supe nada hasta que mi mamá me llamó. Su tono no era de saludo, ni de preocupación, era de reclamo. Me preguntó qué había pasado, y antes de que yo pudiera responder, me dijo: tu papá me mandó una foto, y ahora entiendo por qué él no quería que se quedara. No entendía nada. En mi mente, todo había sido normal. Pero entonces, me llegó la imagen, nosotros dos, dormidos en la sala, con la manta cubriéndonos. Nada más. No estábamos abrazados, no estábamos en una posición extraña,
mucho menos haciendo algo indebido. Pero para mi papá, esa imagen decía otra cosa. Y ahí fue cuando me pregunté, ¿por qué me tomó esa foto? ¿Qué quería demostrar con ella? ¿Qué veía él, que yo no veo? Cuando quieres algo que sabes que tu papá nunca te daría, aprendes a buscar caminos alternos. Yo no quería romper reglas. Solo quería que, por una noche, mi novio pudiera quedarse. Y la única forma de lograrlo, era a través de mi mamá. Mi papá siempre ha sido una figura firme, casi rígida. Hay normas que, para él, no son negociables. Y una de ellas es que ningún novio duerme en la casa. Lo curioso es que nunca me explicó a fondo el porqué. No era una conversación de razones, sino de imposiciones, porque yo digo y ya. Supongo que para él es un tema de respeto, de imagen, o tal vez de protegerme de algo que cree que inevitablemente ocurriría si rompemos esa regla. Pero esta vez era distinto. Era mi cumpleaños. No había hecho una fiesta, no había invitado a decenas de personas, no había ruido hasta la madrugada. Había sido un día tranquilo, familiar, casi íntimo. Y yo quería prolongar esa tranquilidad. Que mi novio, con quien llevo una relación sana y respetuosa, pudiera quedarse, compartir con mis hermanos y disfrutar un poco más del día. No me parecía pedir demasiado. El problema es que sabía que si se lo pedía directamente a mi papá, diría que no, como siempre. Así que recurrí a mi mamá. Ella me conoce mejor que nadie. Sabe que no soy impulsiva, que pienso las cosas antes de hacerlas. Cuando le conté mi idea, sonrió con ese gesto que mezcla complicidad y cautela. Me preguntó si estaba segura de que mi papá podría aceptarlo, aunque fuera solo por una noche. Le dije que sí, o al menos, que quería intentarlo. La vi tomar su celular y marcar su número. Yo estaba a su lado, escuchando cómo le hablaba, cómo elegía las palabras con cuidado. No le pidió permiso directamente, sino que le habló de mi cumpleaños, de lo tranquila que había sido la celebración, de cómo no sería un problema que mi novio se quedara en la sala. Hubo silencio. Un silencio que se me hizo eterno. Mi papá no es de los que responden rápido cuando algo no les gusta. Se toma su tiempo, como si estuviera evaluando todos los escenarios posibles antes de contestar. Al final, dijo que sí, pero con un tono que no me gustó. No era un sí alegre ni convencido. Era un sí forzado, como si aceptara solo para evitar un conflicto. Agradecí igual, aunque algo en mi interior me decía que no estaba del todo de acuerdo. Y quizá por eso, cuando mi mamá colgó, me miró y me dijo: «Está bien, pero recuerda que es tu responsabilidad que todo esté tranquilo». Lo tomé muy en serio. No quería darle ninguna razón para arrepentirse. Esa noche, organizamos la sala. Sacamos una colchoneta limpia, pusimos sábanas, y mi novio colocó su mochila en un rincón. Mis hermanos estaban felices. Ellos se llevan bien con él y lo ven como un amigo más. Pedimos algo de comer, vimos una película y hablamos de cualquier cosa. Todo era normal, o al menos, yo creía que así lo veía mi papá. Pero cuando él llegó de la calle, tarde en la noche, no fue a la sala a saludarnos. Se quedó en la cocina un momento, después fue a su habitación. No sé si evitó mirarnos o si simplemente no le importaba, pero su silencio me incomodó. Mi mamá, antes de irse a su casa, me abrazó y me dijo que me cuidara. Y yo me quedé con esa frase rondando en mi cabeza: ¿me cuidara de qué, si todo está bien? La noche siguió tranquila. Primero mi hermano menor se fue a dormir, luego el mayor. Yo me quedé hablando un rato más con mi novio, y después me fui a mi habitación. En ningún momento estuvimos solos, en ningún momento hubo algo que pudiera malinterpretarse. O eso pensaba yo. Y es curioso. Porque a veces uno cree que las batallas más difíciles son las que se pelean cara a cara. Pero esa noche, sin que yo lo supiera, mi papá ya estaba librando la suya, en silencio. Las casas tienen un lenguaje propio. Cuando uno vive en el mismo lugar durante años, aprende a reconocer cada sonido: el crujido de una puerta, el golpeteo de una ventana con el viento, el ruido de los pasos sobre el piso. Esa noche,
Cada sonido me hablaba, y algunos parecían decirme que algo no estaba bien. Después de que mis hermanos se fueron a dormir, quedamos mi novio y yo en la sala, todavía conversando. La televisión estaba encendida, pero el volumen bajo, lo suficiente como para no despertar a nadie. Él estaba recostado sobre la colchoneta, yo sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y una manta ligera cubriéndome. No había nada especial en esa imagen, nada que pudiera incomodar a nadie. Pero aún así, sentía que algo en el aire estaba distinto. A veces, el silencio pesa. No es solo la ausencia de ruido, es un vacío que parece estar mirando. Y esa noche, sentía ese vacío. Mi papá había llegado hacía unos minutos. Lo escuché abrir la puerta, cerrar despacio, y caminar hacia la cocina. No pasó por la sala para saludar. No dijo nada. Solo escuché el chasquido de la nevera, como si hubiera sacado algo de tomar, y luego el sonido de su puerta cerrándose. Ese fue todo su contacto con nosotros. No sé si era mi imaginación, pero juraría que al pasar por el pasillo, disminuyó el paso, como si mirara de reojo hacia la sala. Esa sensación de ser observada, aunque no directamente, me incomodó. Pero lo dejé pasar. El reloj marcaba la medianoche cuando decidimos apagar la tele. Le dije a mi novio que descansara, que yo iría a mi cuarto. Él asintió, me dio las buenas noches y yo me retiré. Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché un leve crujido detrás. Me giré, nada. El pasillo vacío, la sala oscura salvo por el resplandor lejano de un poste de luz que se filtraba por la ventana. Me dije que estaba paranoica. Ya en mi cuarto, me recosté en la cama, pero no conciliaba el sueño. Me quedé pensando en el gesto de mi papá cuando aceptó que mi novio se quedara, en el silencio cuando llegó, en la forma en que evitó hablarme. Era como si hubiera aceptado, pero estuviera esperando que yo cometiera un error para decir, te lo dije. A las 2:30 de la madrugada, escuché pasos. No eran rápidos ni torpes. Eran pasos suaves, medidos, como los de alguien que no quiere ser escuchado. No sé cuánto tiempo estuvo mi papá en la sala, si fue solo para tomar agua o para asegurarse de algo. Yo, en mi cama, imaginaba la escena, él mirando a mi novio dormido, quizá evaluando si su decisión de dejarlo quedarse había sido un error. Después, silencio absoluto. Un silencio tan profundo que me costaba distinguir si estaba despierta o soñando. Lo último que recuerdo fue escuchar el tic-tac lejano del reloj de la cocina antes de quedarme dormida. Lo que no sabía era que esa noche, aunque yo dormía tranquila, mi papá ya estaba formando en su mente la versión de los hechos que, al amanecer, marcaría todo lo que vendría después. Dicen que las peores tormentas no siempre se anuncian con truenos. A veces llegan disfrazadas de mañanas tranquilas, de rayos de sol filtrándose por la ventana, y cuando te das cuenta, ya estás en medio de ellas. Abrí los ojos temprano, o al menos eso creí. El reloj marcaba las 8:10 de la mañana. La luz entraba suave por las cortinas de la sala, dibujando líneas doradas sobre la alfombra. El aire estaba fresco, con ese olor a casa que despierta con calma. Mi papá ya estaba levantado, alistándose para ir a trabajar. Salí de mi cuarto y vi a mi novio sentado en la colchoneta, revisando algo en su celular. Me sonrió y me dijo: «Buenos días, ¿dormiste bien?». Asentí, y me dejé caer en el sofá, acomodándome con la manta sobre las piernas. La casa estaba en silencio, salvo por los pasos firmes de mi papá y el ruido lejano de la cafetera. No hablamos mucho. Era uno de esos momentos en los que el silencio no incomoda, simplemente estaba bien así. Él volvió a guardar el celular, se recostó un poco y me preguntó qué haríamos ese día. Le dije que no lo sabía, que probablemente nada fuera de lo común. Mientras hablábamos, mis ojos se sentían cada vez más pesados, y sin darme cuenta, me quedé dormida. El sueño fue ligero, casi como si mi mente estuviera todavía medio despierta. Podía escuchar, muy en el fondo, sonidos de la casa, un cajón abriéndose, una puerta que se cerraba, el crujir de la madera bajo un peso. Y entonces, el silencio. Un silencio distinto. No el tranquilo, sino uno denso, lleno de atención.
Abrí los ojos apenas lo suficiente para ver una silueta moviéndose por la sala. Era mi papá. Caminaba despacio, pero no hacia la puerta de salida. Se detuvo a unos pasos de nosotros. No me miraba directamente. En su lugar, bajó la vista hacia su celular, lo sostuvo con ambas manos, y escuché ese clic sordo. La cámara. Cerré los ojos de inmediato, como si todavía estuviera dormida, pero mi mente se activó por completo. ¿Por qué estaba tomando una foto? No estábamos abrazados. No había nada que pudiera parecer indebido. Yo estaba en el sofá, él en la colchoneta, separados por un brazo de distancia. Pero el gesto de mi papá no era el de un recuerdo. Era otra cosa. No dijo nada. Guardó el celular en el bolsillo y siguió caminando. La puerta se cerró, y el sonido de sus pasos en el andén se perdió en la calle. Me quedé mirando el techo, inmóvil. Sentía un nudo en el estómago, como si algo se hubiera roto sin que yo supiera exactamente qué. Mi novio seguía dormido, ajeno a todo. No quise despertarlo ni contarle lo que vi. Parte de mí quería creer que era solo mi imaginación, que la foto no tenía ninguna intención mala. Pero a las pocas horas, sabría que esa imagen ya no me pertenecía. Que había salido de mis manos, de mi casa, y que ahora estaba en el celular de mi mamá. Hay disparos que no hacen ruido, pero atraviesan igual. A veces, no vienen de un arma, sino de un teléfono. Y cuando llegan, no matan el cuerpo, matan la calma. Era media mañana. Mi papá ya se había ido definitivamente al trabajo, o eso pensaba yo. Mi novio y yo seguíamos en la sala, hablando de cosas sin importancia. No había ningún peso en el aire, al menos no para él. Yo, en cambio, tenía en la cabeza la imagen de mi papá tomando la foto unas horas antes. Me la repetía una y otra vez, intentando encontrarle sentido. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? No pasó mucho tiempo antes de que mi celular vibrara. Era mi mamá. Respondí con naturalidad, esperando un saludo o alguna felicitación atrasada. Pero su voz entró como un golpe seco. ¿Qué es eso, Carolina? ¿Qué es qué? Pregunté, confundida. La foto. Respondió con un tono entre enojo y decepción. Tu papá me la mandó. Me quedé helada. No entendía cómo algo tan simple como una foto podía provocar esa reacción. Mamá, estábamos dormidos, en la sala, no hay nada malo en eso. Eso no es lo que parece, dijo, cortante. ¿Ves por qué él no quería que se quedara? Quise contestarle, explicarle cada detalle, que la colchoneta estaba en el suelo, que yo estaba en el sofá, que nos separaban más de 1 metro, que no había contacto físico. Pero no me dejó terminar. No me des explicaciones. Tú sabes cómo es tu papá. Y tú sabes que esto no le gusta. Me mordí el labio para no gritarle. Por dentro, me hervía la sangre. Nunca les había dado motivos para desconfiar de mí, no salía de fiesta, no bebía, no fumaba, nunca me escapé de casa, nunca tuve problemas con nadie. Y ahora, por dormirme en la sala junto a mi novio, ¿tenía que cargar con una acusación silenciosa? La llamada terminó abruptamente, dejándome con un sabor amargo en la boca. Sentí un calor subiéndome por el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y frustración. Miré a mi novio. Él notó mi cara y me preguntó: ¿pasó algo? Negué con la cabeza. No quería arruinar la mañana con una discusión que él no entendía y que, de alguna forma, también lo involucraba. Pero en mi mente, algo se estaba formando. No era solo enojo. Era la sensación de que había sido juzgada sin oportunidad de defensa. De que esa foto, tomada sin mi permiso, ya no me pertenecía. Era un disparo invisible que había salido de la cámara de mi papá, había cruzado la pantalla del celular, y había impactado directo en mi relación con él y con mi mamá. Porque si algo entendí en ese momento, fue que no era la imagen lo que importaba. Era lo que ellos querían ver en ella. Hay llamadas que no esperan ser respondidas, porque en realidad no son una pregunta. Son un veredicto.
El celular volvió a vibrar. Era otra vez mi mamá. Por un momento pensé en no contestar, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. Mamá. Carolina, explícame qué es lo que estaba pasando ahí, me interrumpió, su voz más dura que antes. No era un tono de preocupación, era un tono de juicio. Nada, mamá. Estábamos dormidos en la sala. Yo en el sofá, él en la colchoneta. Eso no es lo que parece, repitió, cortando mis palabras como si fueran excusas. Sentí un impulso de alzar la voz, pero la contuve. En cambio, intenté razonar. Mamá, tú me conoces. Nunca les he dado problemas. No salgo, no tomo, no fumo, no. No es eso, Carolina. Es la imagen que das. Tú sabes que tu papá es así. Que él no confía en estas cosas. Me quedé en silencio unos segundos. Es la imagen que das. Esas palabras me retumbaron como un eco desagradable. No se trataba de lo que era real, sino de lo que parecía. Y lo que parecía, para ellos, era suficiente para hacerme sentir culpable. Mamá, ¿tú estabas ahí? Pregunté, con un tono más firme. No, pero, intentó responder. Entonces, ¿por qué asumes que algo pasó? ¿Por qué crees más en una foto sin contexto que en mí? Al otro lado de la línea, hubo un silencio incómodo. Podía imaginarla con el ceño fruncido, mordiéndose la lengua. No se trata de creer o no creer, Carolina. Se trata de que las cosas se ven mal. ¿Y si lo que se ve mal no es la situación, sino la manera en que ustedes deciden mirarla? Ese fue el momento en que noté que mi voz temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y tristeza. Yo no era una niña pidiendo permiso, era una mujer de 19 años, con derecho a ser tratada como alguien que sabe lo que hace. Pero esa mañana me sentí como si hubiera retrocedido años, como si otra vez tuviera que explicar por qué había llegado tarde de la escuela o por qué mis tareas estaban hechas. La llamada terminó sin acuerdo. Ella colgó con un "ya hablaremos después" que sonaba más a sentencia que a despedida. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo rápido. Mi novio seguía ahí, en la sala, mirándome con una mezcla de duda y preocupación. No le dije nada. No quería que él sintiera que, por quedarse esa noche, había desatado todo esto. Pero por dentro lo sabía. Esa conversación con mi mamá no era el final. Era apenas el primer round de una pelea más grande. Una que, tarde o temprano, tendría que tener directamente con mi papá. Hay conversaciones que no se buscan, pero que llegan solas, como una tormenta que ya estaba en camino. No importa cuánto intentes esquivarlas, tarde o temprano te encuentras bajo la lluvia. El resto del día transcurrió extraño. Mi papá no me escribió ni me llamó, y yo tampoco a él. Pero ese silencio no era paz, era una pausa incómoda, como cuando sabes que el otro está guardando algo para soltarlo de golpe. Al caer la tarde, escuché el ruido de las llaves entrando en la cerradura. Mi corazón se aceleró. Era él. Respiré hondo, me levanté del sofá y me preparé para saludarlo como si nada, pero apenas cruzó la puerta, su mirada me hizo entender que eso no iba a ser posible. No fue un saludo frío. Fue algo peor, un saludo normal. Esa normalidad forzada, como si el tema no existiera, me incomodó más que cualquier reclamo. Durante un rato, se ocupó de cosas pequeñas, dejar las llaves en la mesa, acomodar la mochila, prender la televisión. Yo lo seguía con la mirada, esperando que dijera algo, pero no lo hacía. Era como si quisiera que yo tomara la iniciativa. Finalmente, no aguanté más. Papá, dije, con un hilo de voz que intentaba sonar firme. Él bajó el volumen de la televisión y me miró, serio. ¿Qué? ¿Por qué le mandaste esa foto a mi mamá? Un silencio pesado llenó la sala. Él me sostuvo la mirada, sin apuro en contestar. Porque quiero que ella sepa por qué no quería que tu novio se quedara, dijo, sin rodeos. Sentí un calor subirme por la cara.
¿Y tú crees que esa foto demuestra algo malo? Pregunté, conteniendo la rabia. No sé qué pasó cuando yo no estuve. Solo sé lo que vi cuando llegué. Y eso no me gustó. Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era como si no necesitara pruebas para sentirse con derecho a juzgarme. Papá, yo nunca te he dado motivos para desconfiar de mí. Nunca. No es personal, Carolina. Es cuestión de respeto a esta casa. Respiré hondo. ¿Y yo no merezco respeto? Porque tomarme una foto dormida, sin mi permiso, y usarla para que mi mamá se enoje conmigo, eso no es respeto. Sus ojos se endurecieron. No respondió enseguida. Por un momento pensé que iba a gritarme, pero no lo hizo. En cambio, dijo algo que me dejó clavada en el lugar. Yo soy tu papá. Y mientras vivas aquí, las reglas las pongo yo. Fue como si una puerta invisible se cerrara entre nosotros. No porque yo no entendiera que era su casa, sino porque sentí que, para él, ser mi papá significaba poder hacer lo que quisiera sin cuestionamientos. Y eso dolía. No dije nada más. Solo lo miré unos segundos y luego me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, con la respiración agitada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa casa no era completamente mi hogar. Y en el fondo lo supe. Lo que había empezado como una simple foto ya era una grieta. Una grieta que, si no hablábamos de verdad, se iba a convertir en un muro. Las grietas no aparecen de la nada. A veces, llevan años formándose en silencio, hasta que un día algo pequeño las hace visibles. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé en la oscuridad, sentada en la cama. El eco de sus palabras todavía resonaba en mi cabeza. Mientras vivas aquí, las reglas las pongo yo. No era la primera vez que me lo decía, pero esa noche sonó distinto. Sonó como un muro levantándose frente a mí. No podía dejar de pensar en la foto. No en la imagen en sí, sino en lo que representaba. Era más que una simple captura de un momento. Era un recordatorio de que, para mi papá, la confianza siempre viene acompañada de vigilancia. Y yo me había esforzado toda mi vida para demostrar que merecía esa confianza. Empecé a recordar momentos de mi infancia. La vez que me quedé en casa de una amiga y me llamó cada hora para asegurarse de que estaba bien. Cuando tenía 14 y un compañero me trajo a casa después de clases, y él lo interrogó como si fuera un delincuente. O aquella Navidad en la que quise ir a la fiesta de mis primos y me dijo que no, porque esas cosas no son para ti todavía. En su mente, todo eso era cuidado. En la mía, a veces, se sentía como una jaula. No es que mi papá fuera malo. Él trabajaba duro, nos mantenía, estaba presente, pero siempre había una línea invisible que yo no podía cruzar sin que él lo interpretara como un riesgo. Y ahora, con 19 años, esa línea no se había movido ni un centímetro. Pensé en mi mamá. En cómo ella, aunque más flexible, también podía dejarse llevar por lo que él decía. La foto que le mandó no era solo una imagen, era un arma. Un disparo silencioso que él sabía que iba a impactar directamente en ella y, por rebote, en mí. Me acosté boca arriba y me quedé mirando el techo. La sala de la casa, donde horas antes había reído y picado torta con mis hermanos, ahora me parecía un escenario de sospecha. Ese espacio compartido había sido testigo de una noche tranquila, pero en la memoria de mi papá ya era otra cosa. Y entendí algo que me dolió aceptar. Esta pelea no era por una noche ni por un novio. Era por la forma en que él me veía. Y por la forma en que yo quería que me viera. Quería que me reconociera como adulta, como alguien que sabe cuidarse. Pero, en sus ojos, seguía siendo la niña que necesita que le digan que está bien y que está mal. El silencio en mi cuarto se hizo más pesado. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Porque aunque yo no lo admitiera en voz alta, sabía que esa grieta que se había abierto esa mañana no iba a cerrarse sola. A veces, el silencio no es paz. Es un océano frío que se abre entre dos personas, y cada día se ensancha un poco más.
los días siguientes fueron raros. No hubo gritos, no hubo discusiones, pero tampoco hubo sonrisas. Era como si la casa entera hubiera cambiado de temperatura. Yo seguía con mi rutina, universidad, tareas, ayudar en casa. Él seguía con la suya, trabajo, televisión, revisar el celular. Pero entre esas rutinas, había algo nuevo, una distancia invisible. Por las mañanas, ya no me preguntaba si había dormido bien. Por las noches, no me decía descansa antes de irse a su cuarto. Las palabras se redujeron a lo mínimo indispensable. ¿Vas a comer? Sí. Ok. Esa frialdad me pesaba más de lo que quería admitir. No era solo que me tratara diferente, era que yo sentía que estaba bajo observación todo el tiempo. Como si cualquier movimiento mío fuera una posible prueba para confirmar lo que él pensaba. Mi mamá, mientras tanto, trataba de mantenerse al margen. Pero yo sabía que hablaban. Lo notaba en las pausas incómodas cuando me llamaba por teléfono, en las frases a medio decir. Bueno, tu papá me contó, pero no hablemos de eso ahora. En mi cabeza, repetía una y otra vez que no había hecho nada malo. Que no había motivo real para este trato. Pero en mi corazón, empezaba a sentir una especie de cansancio, como si siempre tuviera que justificar mi inocencia antes incluso de que me acusaran. Una noche, mientras recogía la mesa después de cenar, lo vi mirarme desde el sofá. No era una mirada de enojo, pero tampoco de cariño. Era una mirada evaluadora, como la de alguien que intenta medir si puede volver a confiar. Ese momento me dolió más que cualquier regaño. Con mis hermanos, intentaba actuar normal. Bromeaba, reíamos, veíamos series, pero incluso ellos notaban algo. Mi hermano mayor, una noche, me dijo en voz baja. No sé qué pasó entre ustedes, pero ya no hablan igual. Y tenía razón. No hablábamos igual porque ya no éramos los mismos. Yo no era la hija que podía sentirse completamente libre en su propia casa. Y él, bueno, él ya no era solo mi papá, ahora también era el hombre que me tomó una foto dormida para demostrar algo que no había pasado. Me acosté esa noche pensando que quizá el tiempo lo arreglaría todo. Pero también había una parte de mí que sabía que el tiempo no borra las grietas. Solo las disimula, hasta que algo vuelve a romperlas. Y en el fondo, tenía miedo de que eso volviera a pasar. Hay cosas que se dicen para resolver. Y otras que se dicen para liberar el peso de cargarlas tanto tiempo. Pasó una semana. Una semana de silencios incómodos, de saludos automáticos y de conversaciones cortas como un mensaje sin respuesta. Yo creía que me estaba acostumbrando, pero en realidad, me estaba llenando de cosas no dichas. Esa noche, no sé por qué, decidí que no quería dormir con ese peso. Él estaba en la sala, viendo televisión. Me quedé de pie en la puerta de mi cuarto, mirándolo desde lejos. Respiré hondo, y caminé hacia él. «Papá, ¿podemos hablar?», pregunté. No me miró enseguida. Bajó el volumen de la tele y dijo: «Dime». Me senté en el sillón, dejando un espacio entre nosotros. El silencio se estiró un momento antes de que yo empezara. Yo sé que no te gustó que mi novio se quedara. Y entiendo que tengas tus reglas. Pero lo que más me dolió, no fue eso. Fue la foto. Él suspiró. «Carolina». No, lo interrumpí. «Déjame terminar». Mis manos temblaban, pero no quería perder el hilo. Yo siempre he tratado de ganarme tu confianza. Nunca me he metido en problemas, nunca he hecho nada para que dudes de mí. Pero cuando me tomaste esa foto, sentí que todo eso no importaba. Sentí que, para ti, sigo siendo una niña a la que hay que vigilar, no una hija que puede hablar contigo como adulta. Me miró por fin. Su expresión no era dura, era más bien cansada. «No es que no confíe en ti», dijo. «Es que el mundo no es como tú crees. Yo he visto cosas, he pasado por cosas, y prefiero pasarme de estricto antes que lamentarme después». «Pero, papá», mi voz se quebró, «si no puedes confiar en mí, entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que he hecho bien?».
Esa pregunta quedó flotando en el aire. Él no respondió enseguida. Me miró como si buscara las palabras correctas, pero tal vez no existían. Finalmente, dijo: supongo que no me he dado cuenta de que has crecido. Esa frase me golpeó más que cualquier reproche. Porque, en el fondo, yo sabía que era verdad. Para él, siempre seré la niña que salía corriendo a la puerta cuando escuchaba sus llaves, y tal vez, soltar esa imagen le dolía tanto como a mí me dolía que no lo hiciera. No nos abrazamos. No lloramos. Pero esa noche, por primera vez desde que todo empezó, volvimos a hablar un poco más allá del ¿vas a comer? No resolvimos todo, pero abrimos una rendija en el muro. Me fui a dormir sintiendo que, aunque la grieta seguía ahí, al menos ya la habíamos mirado de frente. Y a veces, ese es el primer paso para que algo empiece a sanar. Historia Rapsifelejo, saludos. No te olvides de seguirme.